Saludos y bendiciones, hermanos en Cristo Jesús. Hoy hablaremos acerca del celibato. ¿Pueden los sacerdotes casarse o no? ¿Deben casarse los sacerdotes o no? Esto y otras cosas la estaremos hablando en el día de hoy. Te agradeceré. Si te gustan este tipo de temas, dale un like y compártelo con otras personas que tengan intereses parecidos o que este tema le pueda ayudar en su crecimiento y en su vida espiritual. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigas recibiendo mensajes como este cada semana. En el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo encontramos a Jesús dando respuesta a aquellas personas que querían ponerle una trampa y le preguntaban si era lícito dar un certificado de divorcio a una mujer. Si esto era permitido. Y Jesús le dice que por su necedad Moisés le dio una carta de divorcio. Inmediatamente después de esto, uno de los apóstoles dice, entonces, ¿para qué casarnos si esto traía tanto problema? Pero Jesús explica esto de esta manera. Dice Jesús, hay hombres que nacen incapacitados para la vida sexual. Hay otros que son incapacitados por los hombres y hay otros que viven como incapacitados para la vida sexual o marital a causa del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo tome o que lo haga según la traducción que esté leyendo. Pero Jesús hace una invitación a tomar el celibato como una opción de vida, como la mejor opción de vida, tanto así que el mismo Jesús toma esta opción de vida del celibato. Siendo Jesús un hombre de 30 años, no se casa. Y si nos ponemos a mirar también quiénes lo acompañaban los apóstoles, ninguno tenía una familia, estaba casado y tenía familia, porque Pedro, el único apóstol que en algún momento encontramos que se habla de la suegra de Pedro, se refiere a la suegra de Pedro, pero nunca a la esposa. Y estando la suegra de Pedro enferma y Jesús después de haberla sanado, quien se levanta y le sirve y los atiende es la suegra, no la esposa. Nunca se menciona a la esposa. Y en ninguna parte de la Biblia habla de la esposa. Pero bueno, habrá quienes entonces quieran discutir y debatir esto. Pero recuerden esto, nosotros no seguimos enseñanza de hombre, seguimos enseñanza de Jesús. ¿Cuál fue la enseñanza que dio Jesús? Estas son las enseñanzas que dio Jesús. ¿Qué nosotros imitamos como cristianos? La vida de Jesús. Entonces Jesús en algún momento también se encuentra en este mismo evangelio de San Mateo, en el capítulo 19 también. Le llega un joven, un hombre joven y le pregunta, Maestro bueno, dime qué debo hacer para alcanzar la salvación. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas Maestro bueno? Bueno solamente el Padre. Jesús le pregunta, ¿has cumplido con los mandamientos? Y él le dice que ha cumplido con todo. Pero Jesús entonces inmediatamente le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se pone muy triste y se va, porque tenía muchos bienes. Entonces, ¿cómo puede aquel hombre que quiere servir a Dios en el ministerio del altar, en esta vida entregada al servicio a los demás, tener una familia? El mismo Pablo, si queremos hablar de Pablo ahora y no de Jesús, diría Pablo que él recomendaba que el que iba a servir al Señor, iba a seguirlo, que se quedara en el estado que él estaba, de soltero, porque era la mejor manera de servir a Dios, ya que el casado quiere atender a su familia, y por eso entonces encontramos en la iglesia tanta gente que causa escándalo, porque toman los dineros de la ofrenda, o hacen cosas que son ilícitas o mal vistas. Pero la mejor opción es seguir a Jesús desde el celibato, desde la vida consagrada enteramente a Dios. En otro momento también dirá Jesús, en otra de sus enseñanzas, dirá, el que pretenda salvar su vida la perderá. Todas estas enseñanzas que da Jesús constantemente, ¿a qué nos llevan? En otro momento una mujer dice, bendito los pechos que te amamantaron y el vientre que te parió. Y Jesús dice, más bien yo digo, bendito los pechos que nunca amamantaron y los vientres que nunca concibieron. ¿Por qué dice Jesús estas cosas? Está llamando a una vida entregada al Señor.
Difícilmente una persona que está totalmente atada y amarrada a las pasiones va a comprender esto. Esto le cuesta. Vamos a encontrar un montón de gente criticando este tema que estoy dando hoy y hablando de que los sacerdotes son pedófilos y todo lo demás. Pedófilos encontramos en todas las organizaciones del mundo, en todas las iglesias del mundo, en los gobiernos, en las empresas privadas, en los hogares, los mismos padres que se acuestan con sus hijas, papás que se acuestan con sus hijas, abuelos, hermanos, primos. En el caso mío, que soy orientador y que atiendo casos de familia, ¿saben cuántos casos encuentro de niñas que son abusadas antes de los 5 años? Y por los familiares, la pedofilia está en todas partes. No está en la iglesia nada más. Entonces no queramos embarrar la iglesia con esto. Lo que pasa son otras cosas. Sucede, ejemplo, conociendo yo muchachos que estudiaban en el seminario para ser sacerdote, encontré algunos que entran a estudiar en el sacerdocio y tienen novia y no las dejan. Y esconden esto de los tutores. Encontré un chico que ya estaba en el 7º año del estudio para ya ordenarse sacerdote por 1 año nada más faltaba. Y este hombre, cada vez que le daban tiempo libre para que saliera los fines de semana a su casa, iba a acostarse con su novia. Esta sinvergüenzura no es la iglesia, es la sinvergüenzura de un hombre. Estas cosas pasan no por la iglesia, sino por los hombres. Entonces tratemos de comprender que esto no se trata de religión, ni se trata de iglesia, ni de doctrina. Se trata precisamente de las apetencias del hombre y de sus apegos, y de lo que no quiere soltar, y de lo que se aferra. El hombre que vive del ayuno y de la oración sabe lo que es desprenderse. Una persona que no está acostumbrada a hacer ayuno y oración constantemente no sabe lo que es quitárselas de encima, despegarse de estas ataduras de la carne. Eso solamente lo comprende aquel que vive a semejanza de Jesús. ¿Por qué Jesús entra en un ayuno de 40 días? Se despoja de todo. Para empezar un camino como el que iba a empezar Jesús, había que despojarse de todas las apetencias, de todos los placeres del cuerpo, del hambre, de la sed, de todo esto, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, te dejo este mensaje. La persona que quiere seguir el camino de Dios a través del sacerdocio está obligado a tomar esta opción de vida desde la soltería, desde el celibato, desde una vida consagrada a Dios, de pureza, de obediencia, de humildad. La iglesia es una institución y pone sus normas. El que no puede y no puede soportar esto, que se case y tome de pronto la decisión de ser un diácono y servir en el altar como un diácono. Pero no ponga como excusa que usted fracasó en el sacerdocio porque la iglesia lo obligó a hacer eso. No critiquemos a la iglesia, sino más bien defendamos a la iglesia y orientemos correctamente a aquellos jóvenes que quieren seguir este camino, porque lo mismo, si fracasan y son infiel en el compromiso que hicieron con Dios, en el juramento que hicieron con Dios para ser sacerdotes, también serán infieles y fracasarán en el compromiso que hagan con una esposa de serle fiel toda la vida. Es otro juramento. Y si hablamos de la cantidad de gente que fracasa en este compromiso, ¿qué podríamos decir? Es horrible. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Respetemos a los sacerdotes, oremos por ellos para que sean fieles y cumplan su misión con Dios. Dios te bendiga, hermano, y que este mensaje sea de provecho. Recuerda, pásalo a otro para que también le sirva. Bendiciones.